Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Seguimos con la etiqueta SF Antimaras, conversando sobre esta iniciativa de ley que presenta la bancada Todos, pero también con otras propuestas que otros grupos han presentado respecto al tema de seguridad y sobre todo específicamente a cómo combatir a los pandilleros. Una pregunta que lanzaba antes del corte es: ¿a quién le están enviando este mensaje diferentes grupos como la bancada Todos cuando quieren abordar un tema tan complejo como las pandillas, pero desde estas perspectivas que, bueno, son muy cuestionables los objetivos y realmente si son viables estas propuestas? Sin embargo, hay un mensaje que ellos quieren transmitir. ¿A quiénes? A nosotros, a los guatemaltecos comunes y corrientes que vemos en un espectro político sin ningún tipo de liderazgo, sin ningún tipo de propuesta, sin ningún tipo de argumento para solucionar el problema que afecta al guatemalteco común. Para ellos va dirigido ese mensaje, para nosotros, para aquel que está en la extorsión, para aquel que tiene que cerrar su pequeña tienda, para aquel que ya no puede recibir en su depósito agua purificada porque está sufriendo del embate de las pandillas, y que le puede dar cualquier tipo de propuesta. Porque comprende, como nadie está haciendo una propuesta seria, con que yo tenga propuesta creo que me basta. Creo que también los políticos los partidos, los movimientos están identificando que el nicho de votos fundamental para las siguientes elecciones va a ser clase media urbana, que es la que más sufre las maras. Porque ni el ámbito rural sufre tanto las maras, ahí tenemos los bajísimos niveles de violencia que tiene Occidente, por ejemplo, o dentro de la ciudad las clases medias altas y sobre todo altas tienen muy poquita incidencia. Están blindados los grupos de maras, vamos a decirlo claramente. Entonces, si apelan a un núcleo de voto que va a ser muy importante, muy fundamental, y le están dando en una de las cosas que más le duele, y es normal. O sea, cuando tú ves la reacción emocional de la gente, lo entiendes perfectamente. ¿Sí? Entiendes que es gente que está lidiando constantemente con ese problema y que no les dan las soluciones adecuadas. Pero lo que hay que decirle a esa población es: no se dejen engañar. Esto no son la calidad de las propuestas, la calidad de las se entiende la frustración, el enojo, pero no todos los que te ofrecen espejitos están dando una solución. Por eso le decía, me voy a tomar mal la referencia a los espejitos que acabas Tendría que hacerla alguna vez y esta fue mi oportunidad. A ver, Carlos, yo he hecho referencia en este espacio, y usted lo sabe bien, yo soy un habitante de la zona 5, o sea, un lugar donde hay áreas rojas, donde hemos tenido que convivir con pandillas juveniles desde hace muchas décadas, ¿sí? Por eso es que yo sí me siento parte de esa persona a la que tratan de conectar emocionalmente con ese discurso. Pero con soluciones reales. Pero es que, a ver, Carlos, ante esa falta evidente y clara de liderazgo y de propuestas serias, están tratando de jugar al reino de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, como no hay nadie que proponga nada serio, como no hay quien realmente tenga el liderazgo y la legitimidad para decir: mire, nosotros tenemos una visión ideológica, sea del espectro que sea, pero lo que proponemos es esto. Con que usted haga una propuesta cualquiera, usted puede endulzarle el oído a decirle a la gente: nosotros sí estamos tratando de cambiar su vida, de cambiar a las maras, de exterminar esa plaga que le afecta. Con esto, porque nuestra política tiene hoy tan poco fundamento que están tratando de apelar a esa idea de: nosotros sí lo hicimos, no nos apoyaron. Y a la emocionalidad, digamos, claro, a lo que te produce más desazón, lo que te produce, digamos, uno de los problemas fundamentales de la sociedad. Yo creo que este público urbano al que va dirigidas narrativas como esta, yo le invitaría a que precisamente porque, y es una cosa que yo siempre admiro mucho de la cultura política guatemalteca, el guatemalteco es muy desconfiado, o sea, un guatemalteco no quiere que el mismo quede muchas veces, porque un guatemalteco quiere que haya como cierta rotación de siempre élites, 3 pies al gato. no vaya a ser, no hay liderazgos tan fuertes y tan generales, siempre hay un liderazgo muy parcial. Yo creo que esa cultura política, que es muy positiva en muchos sentidos, se debería aplicar aquí y unir con el ser exigentes con los políticos. O sea, cuanto más exigentes seamos, una lección
que espero que nos haya dado 2015, mejor va a ser el sistema político al que podemos aspirar. Y cuando se presentan estas iniciativas, la pregunta que se tiene que hacer todo ciudadano es: ¿de verdad van a solucionar el problema que me prometen que van a solucionar? Y este es para mí, clarísimo ejemplo, y solo tienes que hacer un poquito de esfuerzo de buscar la ley contra la delincuencia organizada y esta reforma, que está, por ejemplo, en la página de Soy 502, está colgado todo el documento de la reforma. Solo comparen, lean los dos artículos y van a llegar a la conclusión de que en realidad no le das a un juez, a un fiscal, un instrumento demasiado distinto al que ya tenía. Y que en realidad a estas personas que les multen con 100.000 quetzales les da exactamente igual. Y que además, si les metes en la cárcel, vas a, en muchos casos, agravar el problema, porque en las cárceles es donde está una de sus actividades fundamentales. Entonces, quien se presente como alguien que va a solucionar el problema de maras, que es un problema gravísimo, tienes que exigirle que te dé respuestas y soluciones a cosas bastante más integrales que esto. Y ese ejercicio que recomienda Daniel se tiene que hacer para cada una de estas propuestas que han salido a luz en estos días: la pena de muerte, ver qué tan efectiva es, el tema de declarar terroristas a los pandilleros. Todas estas se tienen que ver con una lupa, como decía Daniel y Juan Carlos, de desconfianza para buscar el punto y la coma de lo que nos están ofreciendo. Ahora, se entiende que hay una emocionalidad, se entiende que hay una frustración. Hoy por la mañana, un piloto de bus se mostró muy digamos, ya cansado de la situación que está viviendo con las extorsiones, y tuvo la oportunidad de expresárselo al mismísimo alcalde de Misco, Neto Brand, y esta fue la conversación que tuvieron el chofer con el señor alcalde. Escuchemos. Veniste tarde. Ya veniste tarde. En realidad yo ahorita tengo necesidad de mis hijos. Tengo necesidad de ir a comprar pañales, tengo necesidad de ir a comprar leche. Miren, ahorita logré sacar esta vuelta para comprar leche ahorita. No, hombre, no jodan. ¿Y los policías? ¿Dónde están los policías? La seguridad sí, jefe, mire, permítame un segundo. Para unos hay seguridad, pero para los demás. Es que la verdad, aquí mandan, dicen supuestamente que que mandaron unos oficiales de seguridad, los cuales aquí no están cumpliendo. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros sin seguridad? Mira, yo ahorita me arriesgué a sacar una vuelta para poder comprarle leche a mis hijos. ¿Usted cree que es justo esto? No, hombre. Y ahorita, miren, ahorita si yo ahorita salgo, ya no me dejan salir porque no hay seguridad. Entonces, ¿cómo voy a ir a trabajar? Escuchábamos las declaraciones de un piloto. Esto va más allá de estas iniciativas que se presentan. Esta es la realidad, esto es lo que se vive, esta es la preocupación de los guatemaltecos, la frustración ante la falta de seguridad. Este ciudadano tuvo la oportunidad de decírselo al alcalde de Misco, donde se vive un problema fuerte de seguridad. Se propone ahora que estas unidades de transporte salgan con un policía cada unidad, pero no hay suficientes policías. Entonces, pareciera que estamos tratando de arreglar un problema y sale otro, y la frustración de la población ahí está. Durante 20 años. Claro. O sea, la del policía, la del soldado, esa ya la hemos intentado. Quiere decir que bajo esa fórmula no se ha logrado solucionar el problema. Además, se vuelve imposible económicamente sostener la presencia de un policía en cada unidad. No tenemos una fuerza policial lo suficientemente grande para resguardar. No tenemos el dinero para contratar tantos policías. Eso está clarísimo. Como haría falta. Por lo tanto, mientras usted no vaya nuevamente a tener un proceso estructural donde usted tenga control, por ejemplo, de los centros carcelarios, control. No le digo el centro carcelario en sí mismo, le estoy hablando de que el Estado tenga el control del centro. O sea, que usted venga y tenga la idea de bloquear la señal de los teléfonos celulares dentro de los centros, es realmente la muestra de nuestra ineficiencia. Claro, porque usted, ¿para qué necesita bloquear el teléfono celular si lo que no tiene que tener son aparatos celulares? O sea, es una cosa simple. O sea, ¿para qué le voy a bloquear la señal si lo que usted debe de tener es el control de que no entre? Lo que debió ingresar fue un teléfono celular. Lo que también hay que comentar aquí, y para ser justos con Neto Brand,
es que el problema no es de la Y que la municipalidad. tampoco tiene, la Municipalidad de México seguramente no tiene los recursos. No tiene los recursos, no tiene el aparato administrativo, no le corresponde legalmente. Quizá a lo mejor, y este es un debate muy serio y profundo que tenemos que tener, Haga una policía municipal, armada. que tenemos que optar por eso. Pero que no nos Quizá. vayamos como el Yo caso no de diría, México, donde hay muchas yo de policías y hecho descontrol. no diría policías municipales. Yo lo que diría sería más bien policías de distrito metropolitano. Claro. Un problema como el de las maras es un problema que se extiende toda el área metropolitana y que trasciende municipios. Si algún día, que es una cosa que vamos a tener que hacer eventualmente, hacemos una reforma para que existan distritos metropolitanos, es decir, mecanismos de gobierno, de gobernanza que sean más amplios que la municipalidad o que el departamento, que el gobernador sinceramente no sirve para nada, quizá ahí, para llenar de contenido a esa administración, habría que ponerle ciertas competencias de seguridad. Y ahí tienes, digamos, policías municipales de grandes distritos metropolitanos que son muy exitosas, la Policía de Nueva York o esa clase de cuerpos policiales, que pudiesen hacer políticas más específicas para luchar contra este flagelo. Y habrá quien se muestre totalmente contrario a lo que yo le voy a decir. Yo sí creo en ese modelo, creo que hay lugares en el mundo donde han funcionado modelos de policías militarizadas, de cuerpos especiales de la policía especializados en atacar determinados flagelos bajo diferentes esquemas. Lo cual no hay que decir, una cosa es policía militar, como el modelo italiano, el modelo español de la Guardia Civil, el modelo de la policía militarizada brasilera, el modelo colombiano también, a poner el que ejército es en las distinto a poner el ejército en las calles, exacto. No, una yo cosa es que hablo la de estructura policíaca sea militar y a lo mejor puedan estar acuartelados, se tengan rangos militares, se tengan mecanismos de ascensos y organización militares, y otra cosa muy distinta es agarrar al ejército y ponerlo en las calles como si el sargento se fuese a dar con la AK-47 en contra del Smurf. Eso no va a pasar. No va a pasar, no debería pasar y no sería tan eficiente, la verdad. Ahora, sí, la idea de tener al ejército en las calles es una idea muy popular, es una idea que las poblaciones pero es más, piden. Volvemos otra vez a lo mismo, Pero es más una reacción emocional que de verdad una política pública que esté pensada, que el ejército haya sido entrenado para luchar contra esta clase de organizaciones y que la batalla abierta contra estos grupos sea efectiva. No lo es, no lo es. Más trabajo de inteligencia. Miren lo que pasa en El Salvador. Salvador es el mejor ejemplo. Salvador es el ejemplo. Han sacado todo a las calles con todo. Donde se han dado de una manera tan brutal y eso no hace más que aumentar el problema. La Alianza Nacionalista Republicana Arena estableció la idea esta de la mano superdura. Si no estoy mal. Supermano dura. Supermano dura. Iban evolucionando por temporadas. Porque después fue aquí van a hacer la requete dura. Supermano dura. Pero si no estoy mal, fue en tiempo. De Tony Saca. Sí, de Antonio Saca. De Antonio Elías Saca. O sea, ya estamos hablando de más de 10 años de que sucedió eso. Y usted va a El Salvador y sigue viendo muchachitos, porque no se le puede llamar de otra manera, a un niño que está parado en un poste de electricidad y le sirve de alerta a los grupos pandilleros. Las famosas banderas. Las famosas banderas, ¿no? O sea, le sirve de alerta a los pandilleros para la extorsión del transporte, para la extorsión. A ver, y yo sí creo en un término como el del terror, del cual hacía mención Daniel. A ver, cuando usted viene y masifica un mensaje de vamos a matar a todas las rubias y entra una sociedad en pánico. O sea, hubo meses donde la sociedad salvadoreña, las mujeres tenían una cantidad de tintes de pelo exorbitantes para quitarse el tinte de rubio, porque la amenaza es vamos a matar a todas las rubias. O sea, ahí sí hay un grado de terror social, ¿me entiende? Sí, y ahí se aplicó la supermano dura. Y están mucho más politizadas y demás. Esto se puede conectar con esa propuesta de declararles terroristas. Tendría ese sentido, generan terror social, tienen en algunos casos, sobre todo en El Salvador, han tenido agendas políticas y han tenido negociaciones abiertamente políticas, electorales incluso. Los dos partidos fundamentales en El Salvador han sido muy responsables con ese tema y han negociado algunas cosas con los líderes de las maras que están en las cárceles todos, que han agravado el problema. Pero una vez más nos tenemos que preguntar si a El Salvador le ha servido para algo. Y la respuesta es: El Salvador ha sido un auténtico desastre y solo ha sido cuando han tomado control de las cárceles
que el problema ha empezado a disminuir. Ojo que la forma como, con el nivel de responsabilidad que se tratan estos temas. Si vamos al punto, viendo el ejemplo salvadoreño, en donde se llega a un, digamos, culmen de violencia y de super mano dura y de campañas violentas en contra de las maras, no lograron derrotarlas, pasaron al siguiente nivel, que era, bueno, si no puedo contra él, me uno o trato de negociar. Y ojo, eso también es una advertencia hacia los políticos guatemaltecos. Con responsabilidad se debe tratar el tema. Si no puedes contra ellos, menos te vayas a sentar a una mesa tratando de llevarlos a un nivel de diálogo. Es que ya se sentaron. Al no hacer nada están No. sentándose. No, ni siquiera por omisión. Ya se sentaron. Cuando usted viene y le da el control de los centros penitenciarios a las maras, usted tuvo una negociación política. Una negociación con el marero, al cual usted le da un comité de orden y disciplina, en algunos casos a los mareros, en otros casos a los narcos, en otros casos a los paisas. A ver, sí. O sea, pero ahí hay una negociación política. O sea, el problema es cuando, claro. el problema es cuando los grupos son influyentes en zonas, en distritos electorales. Ese es el problema. Porque si empiezas a tratar al marero como alguien que te moviliza voto en un momento dado, que te permite hacer una campaña, que te deja paso para que convenzas a la gente y a tu oponente, ¿no? Ahí en ese momento has metido la pata hasta el fondo y les has convertido en un actor político. Y eso es una cuestión que no hemos llegado a ese punto, imagínese, pero que es como esperamos hacer al Smurf diputado, vamos, es terrible. O un Smurf, alguien capaz de movilizar por el miedo un determinado voto, no sé. Bueno, no, pero lo que le está diciendo Daniel, imagínese que haya un político X y el político X sí pueda entrar a la zona roja, pero el político Y no, porque no tiene un acuerdo conmigo. Claro, exacto. Ahí hay un acuerdo político, ahí hay un territorio que es mío, sí, y que el Estado no tiene la... Y a ver, que en este Salvador, país hay casos de es un escenario de miedo. En El Salvador negociaron y voy a tener celular, voy a tener pantalla plasma, voy a tener chicas llegando, voy a tener fiestas, voy a tener drogas. Todo eso se negoció en ese contexto, en un contexto político. Incluso lograron bajar los niveles de violencia con estos tipos de acuerdos que son temporales, un mal negocio. Temporales. Al final. Y cuando llega un momento que ya no puedes traer más, la forma que me llevó a negociar contigo, desde la perspectiva Mara, es la violencia. Y por lo tanto voy a ejercer la violencia para que negocies otra vez conmigo. Vamos a la pausa, seguimos hablando del tema. Al regresar también hablaremos de lo que pasó en el Congreso de la República con el famoso estado de calamidad del presidente Jimmy Morales. Volvemos luego de la pausa. SF Antimaras.